Nadie está preparado para escuchar la última respiración de alguien que se suponía invencible. Mucho menos cuando esa respiración es la de un hombre que, hasta hace unas horas, hablaba con voz firme sobre el futuro de un país. Pero el 7 de junio de 2025, en un parque de Bogotá, Colombia dejó de ser la misma. No fue una bala, fueron 3. Y no fueron solo disparos. Fueron el eco de una conspiración que ya había sido escrita mucho antes de que él subiera a esa tarima. Te voy a contar algo que los titulares no te dicen, porque mientras las cámaras mostraban el caos, mientras los medios repetían las imágenes, hubo miradas, llamadas y silencios que, en cuestión de segundos, revelaron que esto no era un simple atentado político, diseñada con precisión quirúrgica. Y la pregunta que se esconde detrás es simple pero letal. ¿Quién puede mandar matar a un candidato presidencial y dormir tranquilo esa noche? Miguel Uribe Turbay no era cualquier hombre. Heredero de un apellido pesado, hijo político de una generación marcada por sangre y poder, y figura ascendente del centro democrático. Sus discursos no eran vacíos, apuntaban directo a los enemigos de su ideología. Y en Colombia eso significa poner precio a tu cabeza. Esa tarde, el Parque El Golfito no olía a pólvora todavía. Olía a promesas, a aplausos, a la falsa calma que precede la tormenta. Entre la gente había niños, ancianos, curiosos, y un adolescente que no estaba ahí para escuchar. Estaba ahí para matar. Imagina el instante. Miguel mira al público. La luz del atardecer se refleja en su rostro, y de pronto, el estallido. 3 veces. 2 balas en la cabeza, una en la pierna. El cuerpo se desploma como si el suelo hubiera reclamado lo que era suyo. El grito de la gente rompe la tarde y el caos empieza a tragarlo todo. Ese adolescente, apenas un muchacho, apenas un rostro que en otras circunstancias sería invisible, es reducido, detenido, y entre el forcejeo deja escapar una frase que hiela la sangre. Lo hice por dinero, por mi familia. Pero lo que las cámaras no captaron es que, en ese momento, la vida de Miguel no solo pendía de un hilo. Ese hilo estaba sostenido por manos invisibles, las de quienes habían pagado para que ese disparo se cumpliera. La pistola Glock que usó el asesino no apareció en cualquier esquina. Había cruzado fronteras, comprada en Arizona en 2020, cargada no solo de balas, sino de historia. Detrás del muchacho había más sombras. Al menos 8 personas entre coordinadores, vigilantes y mensajeros del crimen. Un rompecabezas humano que la fiscalía tardaría semanas en empezar a armar. Miguel fue llevado de urgencia primero a un centro de salud cercano, luego a la clínica Fundación Santa Fe. Los médicos pelearon contra el tiempo y contra la muerte, abriendo cráneo, controlando hemorragias, sellando vasos rotos. Esa noche, Colombia entera se fue a dormir con una esperanza frágil, que un hombre que había recibido 2 balas en la cabeza pudiera volver a abrir los ojos. Pero los días pasaban, y aunque su cuerpo sobrevivía, el daño era profundo. El 16 de junio, 9 días después del atentado, una hemorragia intracerebral volvió a empujar a Miguel al filo. Lo operaron de nuevo, y desde entonces, su estado se volvió una montaña rusa de pequeños avances y grandes retrocesos. En los pasillos de la clínica, el aire olía a desinfectante y a miedo. Afuera, cámaras y periodistas esperaban, mientras adentro, en voz baja, los médicos hablaban de pronósticos que nadie quería escuchar. Y aquí llega el punto donde la historia se retuerce. El autor material era solo un niño, pero el crimen olía a guerra vieja. Una línea de investigación apuntó directo a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC con cuentas pendientes contra figuras como Miguel. Otra pista hablaba de venganzas políticas internas, de traiciones disfrazadas de rivalidad electoral. La policía confirmó lo que todos temían. El atentado había sido pagado. Y no barato. El precio de un hombre que hablaba demasiado. $730,000 en promesas y billetes sucios. Mientras tanto, el país se dividía entre la rabia y la resignación.
Algunos lo llamaban mártir, otros lo veían como un símbolo de un sistema que tarde o temprano cobra a sus protagonistas. Pero la verdad es que, más allá de ideologías, ese atentado le arrancó a Colombia algo más que un candidato. Le arrancó la certeza de que un discurso puede terminar con aplausos o con disparos. La madrugada del 11 de agosto, a la 1:56 a.m., la batalla terminó. No fue una bala la que lo mató esa noche. Fue la hemorragia en su sistema nervioso central, el recordatorio de que a veces la muerte llega lenta, como un susurro que nunca se detuvo desde aquel 7 de junio. Ese amanecer, las calles de Bogotá amanecieron más frías, más silenciosas. La noticia recorrió el país y en cuestión de horas, el duelo fue oficial. 3 días para despedir a un hombre que ya no podrá defender sus ideas ni enfrentar a sus enemigos. Su cuerpo fue velado en el Congreso, luego en la Catedral Primada y enterrado en el Cementerio Central. En cada paso del cortejo había lágrimas y había rabia. Los discursos hablaban de democracia, de justicia, pero en las miradas de muchos estaba la certeza de que en Colombia matar a un líder no es un accidente, es un mensaje. Y aquí es donde tú y yo debemos hacernos una pregunta incómoda. ¿Quién se beneficia de su muerte? Porque cuando el humo se disipa, siempre hay alguien que gana. Y mientras esos ganadores celebren en la sombra, otros nombres ya están siendo escritos en listas invisibles. Listas que tarde o temprano se cumplen. No quiero que pienses que esto es solo política. No lo es. Es la radiografía de un país donde la vida de un hombre, incluso con poder y escoltas, puede ser negociada como mercancía. Donde un niño puede ser contratado para apretar el gatillo, y donde la muerte de un candidato se convierte en herramienta electoral. Y tal vez, la parte más oscura de esta historia no es que Miguel Uribe Turbay haya muerto, sino que todos sabemos que no será el último. Si esto que escuchaste te despertó algo en el pecho, si te hizo sentir ese vacío incómodo en el estómago, escribe aquí abajo, yo estoy aquí. Porque mientras sigamos hablando de ellos, sus nombres no se borran, y la historia no queda en silencio.